Bien, buenas noches a todos. Espero que se encuentren bien. Vamos a dar inicio entonces a esta nueva sesión. En la plataforma les publiqué un video que habla un poco acerca de la introducción sobre el lenguaje de programación, acerca de PHP, un poco de historia, conceptos importantes que debemos de conocer. Y también les mencioné un poco acerca del proceso de instalación de la máquina virtual que vamos a utilizar. Cuál es la que tienen que descargar y cómo va a ser el proceso de instalación. Solo que en ese video llegamos hasta donde termina la parte básica, la instalación. De ahí se reinicia la máquina virtual y ya les aparece en modo consola. Entonces, ahorita todavía estoy subiendo otro video en donde ya les va a mostrar, creo que el video lleva ahorita 73%, así que yo esperaría que al finalizar la sesión ya esté en YouTube y se lo voy a publicar en la plataforma. Entonces, el orden debería de ser que ustedes hayan terminado de instalar la aplicación anterior, la máquina virtual, y hayan llegado hasta la consola, y luego después de eso vamos a tener que seguir el segundo video que yo les voy a publicar, que les va a dar el entorno gráfico que ustedes están viendo actualmente en pantalla. Les mencionaba en un inicio que la idea es que la práctica sea lo más parecido, o de hecho el aprendizaje del lenguaje de programación sea lo más parecido a lo que nosotros vayamos a encontrar en la nube, a lo que nosotros vayamos a hacer en servidores en la nube. Así que en alguna medida, por ejemplo, hoy vamos a aprender a configurar un servidor Apache, vamos a aprender a configurar PHP, a probarlo, a ver cómo funciona. Y eso pues les va a servir ya cuando ustedes estén trabajando con aplicaciones en la nube. También al final les voy a dar otra forma en la que ustedes pueden trabajar con PHP desde Windows sin virtualizar una máquina, pero que eso nada más se utiliza con fines educativos. De preferencia, cuando ya vayamos a trabajar con entornos de producción, debería de ser a través del proceso que vamos a ver en esta clase. Aquí vamos a reforzar, de hecho, en el proceso de instalación vamos a reforzar un poco los conceptos que vimos en la parte teórica. Así que, si gustan, al final de la sesión, pues, hacemos un espacio para una serie de preguntas, de preguntas y respuestas para las dudas que ustedes tengan con respecto a la parte del concepto de este lenguaje de programación. Cuando hayan terminado de ver los dos videos que van a estar en la plataforma, y yo más adelante voy a publicar ese, básicamente van a ser 3 videos, al final ustedes tienen que tener instalado dos elementos importantes. Uno es este que se llama Chromium Web Browser. Pueden usar Firefox si ustedes quieren, de hecho ahí está ya instalado y viene por defecto dentro de la distribución de Linux, pueden utilizar Firefox. Pero yo les voy a enseñar a utilizar Chromium con una de las herramientas que se utilizan para la parte del desarrollo. Cuando se están creando aplicaciones web, se utiliza muchísimo estas herramientas del desarrollador, más que todo para poder encontrar y depurar errores que se encuentran en nuestro código. Así que en alguna medida pues vamos a seguir usando, vamos a aprender a utilizar este navegador. Y la otra parte que también es importante que se encuentre instalado es el editor que vamos a utilizar, que es Sublime Text. Es un editor de texto. Es como el blog de notas, solo que contiene herramientas muchísimo más avanzadas que nos van a servir a nosotros como programadores. De hecho, si ustedes lo ejecutan, ahí probablemente al inicio van a ver que tiene un entorno sumamente sencillo, pero realmente es muy potente al momento de estar trabajando con aplicaciones, principalmente en el lado de PHP. Pero ese en su momento lo vamos a aprender a utilizar. ¿Qué es lo que vamos a ver ahora? Pues principalmente en lo que me quiero enfocar. Quizá vamos a tener abierto aquí el Sublime Text para poder digitar algunos conceptos. Lo que vamos a hacer ahora es configurar el servidor para que podamos ya empezar a crear nuestro primer script, nuestros primeros códigos en PHP. Yo les mencionaba en el video, si algunos ya tuvieron la oportunidad de ver el video y hablar acerca de los conceptos que teníamos de los servidores, yo les mencioné en el video de que cuando nosotros trabajamos con aplicaciones web, debemos de tomar en cuenta varias cosas. Uno, que el protocolo que se utiliza para Internet, generalmente para los navegadores, es el protocolo HTTP o el protocolo HTTPS. ¿Okay? Este protocolo, por ejemplo, el protocolo HTTP,
normalmente utiliza el puerto 80 de manera predeterminada, aunque eso puede cambiar, y también el protocolo HTTPS utiliza el puerto 443. Cuando nosotros ponemos en el navegador, por ejemplo, católica.edu.sb, lo que básicamente hacemos es una petición, ya sea de tipo HTTP o HTTPS, a un puerto 80 o un puerto 443 en un servidor que se encuentra en la nube, un servidor que se encuentra muy lejos. Lógicamente, lo que hace la máquina es que ese www.católica.edu.sb primero va a un servidor de dominio. En el servidor de dominio resuelve la IP pública que está asociada a ese dominio y posteriormente se va directamente al servidor que tiene esa IP pública. Ese es el proceso interno. Pero lo que hace básicamente es preguntar por el puerto 80 o el puerto 443. ¿Qué hay en esos puertos? ¿Cuál es la aplicación que puede estar en ese puerto? La que nosotros vamos a configurar se llama Apache. En ella puede estar esa aplicación Apache que es un servicio o es un demonio en el lado de Linux que trabaja en segundo plano y que lo que está haciendo es esperando peticiones en cualquiera de esos puertos para él poder devolver los recursos que sean necesarios. Que originalmente los recursos son páginas web, son archivos HTML, son hojas de estilo CSS o archivos JavaScript, JS, cualquiera de esos son los que puede enviar. Si trabajamos en el lado de Windows, entonces en el lado de Windows hay un servicio que se llama IIS, ¿okay? El Internet Information Server, que ese Internet Information Server también es otro servidor web que permite realizar el mismo proceso de Apache, con la diferencia que el otro funciona bajo Windows. De ahí hay otros más en el mercado. Por ejemplo, van a encontrar uno, si no me equivoco, se llama Tomcat, que también es un servidor web. También es un servidor web que puede estar disponible y que básicamente se utiliza para otro tipo de aplicación. Permítame que entre otra persona. Ok. Básicamente puede ser utilizado para otro tipo de aplicaciones. Pero en nuestro caso, pues aquí vamos a utilizar el servidor Apache. Los lenguajes de programación que se ejecutan en el lado del servidor y que nosotros vamos a ver se llama PHP, pero también, por ejemplo, en el caso de Windows está el ASP o ASP.NET, que es el que se ejecuta en el lado del servidor. Entonces, cualquiera de esos nos podemos encontrar. Ahora bien, a eso también nos tenemos que conectar a una base de datos. En esas bases de datos podemos utilizar Oracle, podemos utilizar SQL Server, podemos utilizar MySQL, podemos utilizar PostScript, cualquiera que se nos ocurra. En el caso de PHP, en el caso de Apache y PHP, la base de datos más utilizada es PostScript o MySQL. No significa que no me pueda conectar a Oracle o no me pueda conectar a SQL Server. Puedo hacerlo con cualquier base de datos, pero normalmente con la que más se conlleva, con la que tiene mayor compatibilidad, es con este tipo de gestores de bases de datos. Ahora bien, partiendo de eso, que nosotros vamos a utilizar Apache como servidor web, vamos a utilizar PHP como lenguaje de programación en el lado del servidor y vamos a utilizar MySQL como gestor de bases de datos. Entonces tenemos ya los elementos básicos y cuando nosotros, por ejemplo, queremos instalar esos servicios en Linux o en Windows, normalmente tienen como un sobrenombre, le vamos a llamar así, o una abreviatura. En Linux se le conoce como LAM, que viene de la L de Linux, la A de Apache, la M de MariaDB o MySQL y la P viene de PHP. ¿Okay? Si lo van a encontrar en Windows, lo podrían encontrar como WAM, que viene a ser lo mismo. Windows es, la A viene de Apache, la M de MySQL y la P de PHP. O probablemente también hay otro servicio que se llama SAM, que también se utiliza en el lado de Windows. En nuestro caso, como vamos a trabajar con Linux, vamos a instalar LAMP. Ya tenemos instalado Linux, ahora vamos a instalar Apache, MySQL y PHP. Bien, sabiendo ese concepto, pues ahora, ¿cómo vamos a hacer ese proceso? La ventaja que tenemos en Linux, si son amantes de la parte de la consola, es que la mayoría de cosas se hacen a través de la terminal. ¿Okay?
No significa que vamos a estar trabajando siempre con la terminal, pero la mayoría de cosas se hacen a través de la terminal. Aquí le vamos a poner su, le vamos a poner católica. Quiero ver si podemos hacer más grande la letra. Bien. No sé si alcanzan a ver la letra. ¿Se ve bien? Hola, hola. Hola. No me dejaron conectado el video y se fueron. Hola, hola. No, Liga, aquí estamos. Ok. Bien. Bien, desde la consola vamos a empezar a hacer el proceso de instalación. ¿Qué es lo primero que vamos a instalar? Empecemos con algo que ustedes ya conocen, muy fácil de instalar y configurar. El primero que vamos a usar es, en este caso, MySQL. No me voy a detener mucho en MySQL, nada más vamos a hacer el proceso de instalación y la configuración de la contraseña, eso es todo. Nos vamos a detener más en Apache PHP, que es lo nuevo para nosotros. En el caso de MySQL, pues lo que tenemos que hacer para poderlo instalar es usar el comando yum install. Ahí nos logueamos como superadministrador para no estar utilizando el comando sudo. Y luego le vamos a poner, en este caso, MariaDB server y MariaDB. Uno es el cliente y otro es el lado del servidor. Y le vamos a poner un -y para que no nos esté preguntando si estamos seguros que queremos instalarlo. Ahí nos vamos a esperar un momentito. Eso depende mucho de la conexión de su internet, que vaya a ser rápido o vaya a ser lento. También los recursos que le han asignado a la computadora con la cual están trabajando. Esto es lo que tendríamos que haber hecho en la práctica en la universidad, pues ahora lo vamos a ver en video y posteriormente ustedes lo van a estar desarrollando en su computadora. Traten, como les digo, en la medida de lo posible, de hacerlo en una máquina virtual, porque así cuando ya estén en un entorno de producción, tengan muy clara la idea de qué es lo que pueden o qué es lo que tienen que instalar. Por otro lado, también cuando se trabajan con aplicaciones en la web, hay que controlar aspectos de seguridad, hay que controlar, por ejemplo, tráfico, cantidad de clientes o cantidad de usuarios que pueden conectarse directamente a nuestros servicios. Y normalmente eso se hace en archivos de configuración, que es mucho más simple realizarlos en el lado de Linux desde la consola. Bien, vamos a esperar. Y listo, ya tenemos instalado MariaDB. Como este es un servicio, entonces siempre en caso de CentOS le tenemos que poner systemctl start MariaDB. Eso es para que el servicio arranque. Se recuerdan que en el ciclo pasado aprendimos que este servicio se inicia en el puerto 3306. Es ahí donde está recibiendo las peticiones. Y le vamos a poner enable para que cuando mi computadora arranque la próxima vez, el servicio ya también esté disponible. Si no, nos va a tocar que estar iniciando el servicio por cada vez que encendemos la computadora. Bien, ya tenemos instalado MariaDB. Solo nos falta colocarle el password o en este caso algunas configuraciones. Este es lo primero que hicimos el ciclo pasado a inicios, entonces es algo similar o algo reconocido por ustedes. Ahí nos pregunta si vamos a introducir el password root, le damos enter si no tiene, le damos que sí para introducirlo, le vamos a poner como siempre católica, que es nuestro password oficial. De ahí a todas las preguntas que están ahí, ya las hayamos analizado anteriormente, hay que contestarles yes. Okay. Ya tenemos probado o ya tenemos instalado MariaDB. ¿Cómo sabemos si está funcionando? MySQL, -u root y -p. Acá le ponemos nuestro password católica y si observa ya estamos dentro de MariaDB. Okay. Hasta ahí vamos bien. Ya tenemos instalado nuestro primer servicio de LAMP, ya tenemos la L de Linux y ya tenemos la M de MariaDB. Hoy vamos con la otra que sería la A de Apache, como hacemos para instalar y configurar perfectamente Apache. Entonces vamos a limpiar aquí la pantalla. Para instalar Apache, igual hacemos un yum install, le ponemos http, ¿okay? Y le vamos a poner un -y para que no nos esté preguntando si queremos instalarlo.
Ahí vamos a esperar igual que realice el proceso de instalación. Vean que instalar Apache como tal no es tan difícil. A veces lo complicado se torna cuando ya tenemos que hacerle algunas configuraciones. Configuraciones de rendimiento. Normalmente de manera predeterminada ya tiene algunas configuraciones base, pero conforme nosotros vayamos trabajando en el proceso, probablemente necesitemos hacer algunos cambios o algunos ajustes para que funcione mejor. Si ya está funcionando, pues ahora solo le ponemos systemctl, start y el servicio que se llama HTTPD. Y de igual manera, le vamos a poner systemctl enable para que arranque cuando la computadora se encienda. Ahora, ¿cómo comprobamos que realmente está funcionando? ¿Cómo sabemos que realmente está funcionando el servicio? Pues nos vamos a ir a Chrome, en este caso a Chromium. Vamos a esperar a que cargue. Ahí ya cargó. Y acá en la URL le vamos a escribir localhost. Localhost es el nombre de nuestra computadora. Y ahora nuestra máquina, nuestra computadora está funcionando como un servidor. Es un servidor web. Si mi máquina en este momento tuviese una IP pública y yo le hubiese asignado un dominio, yo podría sin ningún problema accesar a esta página o a este sitio desde afuera, desde cualquier otra computadora. Como ahorita no tenemos realmente una IP pública, sino que todo lo estamos haciendo de manera local, entonces yo le voy a poner el localhost. De hecho, ese localhost lo podemos sustituir por la IP. Ahora, si se dan cuenta, dice testing 123, esta página es usada para testear o probar, en este caso, las operaciones con Apache Server después de haber sido instalado. Si usted está leyendo esta página, significa que el sitio está trabajando de manera apropiada. El servidor está, como auspiciado, algo así por CentOS. Y aquí nos aparece una gran cantidad de información. Eso significa de que nuestro servidor, de hecho, está funcionando. Les decía que aquí localhost lo podemos sustituir por la IP 127.0.0.1, que sería lo mismo que escribir localhost, ahí me da el mismo resultado, ¿ok? Y acá le ponemos localhost. Ahora, quiero que vean qué es lo que acabamos de hacer o qué es lo que sucede. Cuando ustedes trabajaban en el ciclo pasado en la creación de páginas web, normalmente ustedes en una página web escribían, empezaban con una etiqueta HTML, y después de la etiqueta HTML escribían un head, después escribían un title, después escribían un body, hacían toda la estructura de la página web. Pues, y la podían guardar en cualquier carpeta. Yo la podría guardar en el escritorio y darle doble clic y me la abría automáticamente en el navegador. Pues ahora cuando trabajamos con un servidor web, que en ese caso el servidor web es Apache, lo que sucede es que este servidor creó y configuró una carpeta que se encuentra dentro de var, se encuentra dentro de TPW y que se llama HTML. Cada vez que nosotros escribimos en esta parte del navegador, escribimos localhost, lo que hace en este caso la Apache es ir a buscar el contenido que tenga la carpeta HTML y nos devuelve ese recurso. Si nosotros no le ponemos un nombre de archivo, lo que nos devuelve es el archivo index.html. Si yo, por ejemplo, escribo un ls-l, se van a dar cuenta que esa carpeta está vacía. ¿De dónde está saliendo toda esa información? Pues sale de unas configuraciones propias que tiene Apache cuando la carpeta está vacía, entonces él devuelve este contenido. Pero hagamos que devuelva nuestro propio contenido. Voy a poner aquí nano y voy a crear el index.html. Eso es como regla general, eso puede cambiar, pero como regla general, el primer archivo que se ejecuta o se llama cuando nosotros hacemos una petición a un servidor web es el index.html. Esto lo vamos a poner así. Aquí pues ya podemos colocar lo que ustedes ya conocen. Yo voy a poner la estructura básica. Yo sé que si los pusiera ahorita a escribir todo eso, pues se lo saben perfectamente de memoria. Aquí vamos a poner precachito. Esto no es programación, esto es nada más maquetado. Aquí le vamos a poner mi página web. ¿Okay? Aquí cierro el help. Por supuesto, más adelante vamos a estar viendo todo esto y ustedes van a recordar muy bien cómo funcionaba este proceso. Ponemos el body
Y dentro del body voy a poner un H1 que diga bienvenidos. Solamente así. Bienvenidos. Cierro el body. Y cerramos el HTML. Acabamos de hacer una página web en unos cuantos minutitos. Esa es la estructura básica de una página web. Lógicamente ahí le faltan elementos, pero lo básico, lo esencial está en esos elementos que acabamos de mostrar en este momento. Entonces lo guardo y ahora vamos a escribir acá siempre localhost. Si le damos enter, ahora ya dice bienvenidos. ¿De dónde estás sacando esa palabra bienvenidos? Justamente el servidor Apache lo saca de esa carpeta. Yo puedo guardar un index.html en el directorio raíz o puedo guardarlo en el directorio home, pero no me va a extraer esa información, sino que me va a extraer justamente los datos que estén sobre esa carpeta, sobre var www.html. Significa que si yo voy a construir un sitio, todos los archivos los tengo que guardar justamente en esa carpeta. ¿Ok? Ahora, una cosa que quiero nada más mostrarles para que ustedes vean cómo funciona es que este Apache tiene unos archivos de configuración y el archivo más importante, voy a poner acá, se encuentra dentro de este, se encuentra en el directorio HTTP. Ahí hay un directorio que se llama conf y hay un archivo que se llama http.conf. Este archivo es el que tiene las configuraciones que Apache toma para la parte de su comportamiento. Entonces, vamos a ir acá. Y, por ejemplo, aquí hay un montón de información que está documentada. Les voy a mostrar algo bien simple. Por ejemplo, aquí dice que el puerto que está escuchando actualmente en nuestro servidor es el puerto 80. ¿Qué pasa si yo lo cambio y le pongo 8080? Mucha gente lo hace por seguridad, porque si yo dejo de manera predeterminada el puerto 80 en mi servidor, todos van a saber que yo tengo ahí instalado un servidor Apache y que probablemente tenga una aplicación. Si la aplicación es para el público, es en general, entonces le puedo dejar el puerto 80. Pero si la aplicación es privada, como en el caso de los bancos, de las financieras que tienen sus servidores y solamente ellos deberían de accesar a esos servidores, entonces ellos lo que hacen muchas veces es cambiar el puerto. En lugar del 80 le colocan un puerto cualquiera. Hay 65.535 puertos de los cuales podemos seleccionar. Yo en ese momento le voy a poner el puerto 80. Aquí hay más configuraciones que podemos estar revisando. Por ejemplo, esto es importante. Este user group son los usuarios de Linux que Apache va a utilizar para poder tener acceso a ciertas carpetas. Eso lo vamos a estar viendo o ocupando más adelante. Vamos a utilizar o vamos a ver quién es el usuario que puede, por ejemplo, escribir en una carpeta, que es este que tenemos acá. Entonces lo puedo cambiar. Y otras cosas que vamos a encontrar por aquí. Por el momento solamente vamos a probar el puerto 80. Lo voy a guardar. Por supuesto, ahorita solo modifiqué el archivo para que funcione. Tengo que reiniciar el servicio. Se le pongo systemctl, start, HTTP. Y van a notar que al momento de reiniciarlo, si ahora yo regreso al navegador y le escribo localhost, vean, ya no lo encuentra. ¿Por qué ya no lo encuentra? Porque mi servidor en este momento está yendo a buscar un puerto 80 y yo le configuré el puerto 8080. ¿Cómo hago entonces para decirle que se vaya al puerto 8080? Le ponemos 2 puntos a localhost y le agregamos 8080 y ahora sí va a ir a buscar el servidor web al puerto 8080. Y ahí le puedo configurar el que yo quiera. Puedo configurarle el 8085, puedo configurarle, como les digo, hay 65.535 puertos disponibles, de los cuales yo puedo tomar. Hay algunos que están reservados, pero la mayoría pueden ser utilizados para realizar este tipo de configuraciones. Este que acabamos de configurar es para el protocolo HTTP. Cuando tenemos un HTTPS, normalmente el puerto es el 443. Pero ahí ya se hacen otras configuraciones en Apache para que funcione. Le vamos a devolver el puerto 80 para no estar escribiendo en los ejercicios, estar escribiendo el puerto. Vamos a dejar como 80. Lo guardamos, reiniciamos. Y ahora volvemos a ejecutar. Vean, ahora el puerto 8080 ya no existe.
pues ya ese puerto ya no está siendo utilizado por Apache, pero sí está siendo utilizado por el puerto 80. Yo incluso podría colocarle aquí 2.80, pero pues, sería hacerlo de nuevo. Realmente el puerto por defecto sigue siendo el puerto 80. Así ya tenemos configurado nuestro servidor web. Pero así como está en este momento, significa de que yo solamente puedo proporcionar páginas estáticas. Por ejemplo, voy a crear un sitio el sitio informativo de una iglesia, por ejemplo. Y en ese sitio informativo solo está la historia, solo está, por ejemplo, la ubicación, información que no cambia. Entonces, yo puedo crear estas configuraciones y luego en la carpeta HTML escribir todo el código HTML, CSS, JavaScript. Y pues publicarlo en internet y ya voy a tener mi sitio web listo para que la iglesia pueda empezar a modificarlo. Solo que, ¿qué sucede? Si, por ejemplo, hay un cambio en la historia o cambian de dirección, por ejemplo, tengo que ir a mi código HTML, modificar esos datos y volverlos a subir al servidor. Entonces, ese es el problema con los sitios estáticos, que los sitios estáticos yo tengo que estar cambiando el código para que se puedan publicar los nuevos cambios que nosotros vayamos a tener. ¿Cómo puedo evitar eso? De ahí es donde ya surgen los sitios dinámicos. Por ejemplo, Amazon, que es un sitio muy grande, no va a estar editando sus archivos HTML por cada nuevo producto que vaya a publicar. Ahí hay un sistema internamente, es una aplicación web que permite al usuario común quitar y poner artículos en la aplicación. Pero entonces para eso, yo les decía, necesitamos instalar, en este caso, PHP. Okay. ¿Cómo vamos a instalar PHP? Lo primero que vamos a hacer, vean, si yo le pongo ahorita, yo puedo perfectamente ponerle acá yum install PHP, sin ningún problema. Pero lo que sucede es que en los repositorios originales de CentOS se encuentra PHP la versión 5.4. Y nosotros vamos a ver en este ciclo, vamos a ver PHP la versión 7. Vamos a estar trabajando con la nueva versión. En el video yo les mencioné muchas de las características que tiene la versión 7. De hecho, hace algunos años se daba por muerto PHP porque no se actualizaba o no habían cambios radicales en las versiones que le pudieran dar seguimiento o que pudieran mantener vivo este lenguaje de programación. Sin embargo, se lanzó la versión de PHP 7 y con la versión de PHP 7 pues ha resurgido y ahora sigue teniendo mucha presencia en Internet. Así que nosotros lo que vamos a hacer es instalar PHP, la versión 7. Entonces, para eso hay que habilitar unos repositorios. Para eso se utiliza el comando rpm. Vamos a poner u bh y vamos a agregar una URL donde están los repositorios. Estos repositorios se llaman remisrepo, que son como repositorios adicionales de CentOS. Aquí le vamos a poner Enterprise, remi release 7.rpm. Vamos a ver http://rpm remisrepo.net enterprise remi-release 7.rpm. Ok, y acá le damos enter. Si todo sale bien, pues ahí se desinstaló, se descargó, perdón, y se instaló. Y vamos a poner también, yo creo que ya están instalados, pero por si acaso, vamos a instalar unas librerías o utilerías de yum. Ponemos yum-y install yum utils. Ahí nos va a decir si ya están actualizados. Si no, pues vamos a... Ahí dice que ya están instalados. Bien. Ya que tenemos instalado, si yo quiero instalar la versión 4, la versión 5.4, pues solamente pongo yum install PHP. Yo les decía, yo necesito instalar la versión 7. Entonces, lo que vamos a hacer, de hecho, vamos a instalar de la versión 7, la más reciente, la más estable. Entonces, para eso, vamos a instalar la versión 7.3. Entonces, tenemos que poner acá yum config, manager,
menos menos enable. Y aquí le vamos a poner remi-php 7.3. Si yo quiero, por ejemplo, instalar PHP la versión 7, como tal, la versión 7.0, entonces le tengo que poner yum-config-manager en menos enable remi-php 7.0. Si quiero la 7.2 o la 7.1 sería 7.1, 7.2 y en nuestro caso es la versión 7.3. Entonces le damos enter y esto debería de habilitar ese repositorio. Si ya está listo, ahora sí ya le podemos poner yum -y install PHP y vamos a instalar otro que se llama PHP, que es parte de unas librerías para caché, y le damos enter. Vamos a esperar a que se conecte con los repositorios y empiece a realizar el proceso de instalación. Por ahí nos tiene que decir en alguna parte la versión de PHP que va a instalar. Vean, ahí dice que la versión que va a instalar es la versión 7.3 de PHP, que es la que nosotros necesitamos. ¿Por qué vamos a ver la versión 7? De la versión 7? Porque en la mayoría de sitios en internet, hosting, por ejemplo, ustedes van a GoDaddy o van a otro hosting que se encuentran en internet, estos están proporcionando la versión 7. Ya con la versión 5 es un poco más difícil poder trabajar. Así que mejor vayamos acostumbrando a crear las aplicaciones bajo esta versión. Realmente a nivel de código no hay muchos cambios, algunas cosas nuevas que se han implementado, pero nos conviene a nosotros que estemos bajo esta versión. Por ejemplo, hay unas librerías de conexiones a bases de datos que ya en PHP 7 ya no funcionan, ahí hay que actualizarla. Eso es un ejemplo de lo que podría suceder. Bien, ya tengo listo PHP, ya está funcionando. Yo le puedo poner PHP-version. Y ahí me dice que la versión que tengo instalada es la versión 7.3, pero todavía no está funcionando con Apache, porque tengo instalado PHP, lo acabo de instalar, pero el servicio todavía no lo ha reconocido. ¿Cómo hago para que lo reconozca? Pues le ponemos systemctl restart y luego le ponemos el servicio que es HTTPD. Ok, ya está listo. Ahora la pregunta es, ¿cómo hago para probar que realmente está funcionando? Una manera sería que pues empecemos a crear código, empecemos a digitar un par de instrucciones y eso tendría que hacer que PHP funcione. Y la otra es creando un archivo, yo le voy a poner acá nano info, todos los archivos que van a llevar código PHP ya no van a ser .html. Yo les dije en un principio que el concepto de aplicaciones PHP es que son códigos incrustados o embebidos en HTML. Entonces, básicamente lo que estamos haciendo acá es creando código embebido o código incrustado. Así que todas las aplicaciones que vayamos a crear en PHP deben de llevar la extensión .php. Vamos a probar acá. Ahorita lo estoy haciendo con Nano, después lo vamos a hacer con Sublime Text. Entonces, aquí lo que vamos a hacer es abrir en unas etiquetas. Ya más adelante les voy a explicar de qué se tratan estas etiquetas. Y adentro le voy a poner PHP info. Así. Este código, estas 3 líneas de código nos van a servir en este momento solo para probar que PHP está instalado. Les recomiendo que después de haber colocado este archivo info.php, el siguiente paso debería de ser borrarlo. Deberían de eliminarlo porque en alguna medida esto les puede generar vulnerabilidades. Si un atacante logra detectar que ustedes tienen un archivo info.php, podría empezar a deducir qué cosas son las que tienen ustedes instaladas en su servidor y pues lógicamente empezar a intentar realizar ataques. Entonces vamos a guardar esto. Ya está listo. ¿Cómo lo probamos? ¿Se recuerdan? Si yo le pongo localhost acá, ¿qué es lo que me va a buscar? Me va a buscar el index.html. Pero ahora pues yo tengo otro archivo, entonces le pongo info.php, que es el archivo que debería de mandar a llamar. Cuando le doy enter, si aparece esta pantalla que ustedes están viendo ahorita, eso significa que tenemos PHP instalado.
PHP, ¿qué versión? La versión 7.320. Aquí nos da, por eso les decía que tenemos mucha información, porque por ejemplo nos dice cuál es el sistema operativo que estamos instalando. Ahí nos da, por ejemplo, Linux, dice local domain, aparece que es una distribución que depende de Red Hat, dice que el servidor web es Apache. Aquí están algunos archivos de configuración, que es lo que muestra acá, entre otras cosas. Así que pues es muy peligroso que nosotros entremos, dejemos este archivo visible. Aquí nos va a dar toda la información de las configuraciones mismas que tiene PHP. Es muy útil, eso no se lo voy a negar, porque cuando algo falla, o si por ejemplo hay alguna librería que no funciona, ustedes pueden venir a este archivo para verificar si realmente está funcionando y si está activado. Es el que le va a dar ese tipo de información. Caso contrario, pues hay que tratar de eliminarlo. Con eso ya nos dimos cuenta que tenemos PHP instalado. Solo una cosa más. Cuando instalamos PHP, así como Apache tiene su archivo de configuración, PHP también tiene un archivo en el cual nosotros le vamos configurando ciertas características. Por ejemplo, no sé si se han dado cuenta que en la universidad Moodle, el tamaño máximo de archivo que podemos subir tiene 10 megas, creo yo. Y eso no es una limitante del servidor, es una limitante o es una característica que se le pone a PHP. Uno le dice en PHP el tamaño máximo de archivos que puede subir. Si yo quisiera, por ejemplo, que los alumnos subieran archivos de un tamaño máximo de 100 megas, puedo ir a PHP ini y cambiar esa configuración. Se cambian esos datos, le ponemos nano, etc, php.ini. ¿Okay? Y ahí entramos al archivo de configuración. Igual aquí hay una gran cantidad de opciones y directivas, todas están documentadas para que ustedes puedan leer. Vean, aquí hay un montón de cosas que ustedes pueden estar trabajando. Por ahí hay una que se llama upload. Vamos a buscar, le voy a presionar control W y voy a poner upload. Vean, dice file upload on. Por aquí tienen que estar máximo file size. En este caso solo está configurado a 2 megas. Significa que superiores a 2 megas no puedo subirlos al servidor. Entonces, si yo quisiera cambiarlo, pues aquí le puedo modificar esta opción. ¿Qué opción quiero que le cambien? Porque esa sí la vamos a estar utilizando. Les voy a dar un ejemplo, solo para que tengan una idea. Voy a cerrar esto y voy a editar el info.php. Y aquí le voy a poner hola. Sí, hola, así como tal. Hola, ¿cómo estamos? Así le voy a colocar. Eso no tiene lógica, en el lenguaje de programación es un error. Si yo lo guardo y me vengo de nuevo a tratar de ejecutar el info.php, vean, no corre. O sea, me da un error, dice error de HTTP 500 y no sé qué es lo que sucedió. Lógicamente, esto en producción sí es bueno que esté error. Es bueno que no me esté diciendo en mi código qué errores son los que tengo. Pero cuando estoy en la parte de desarrollo, cuando yo estoy creando mi aplicación, sí necesito saber dónde tengo errores de sintaxis. Entonces, para habilitar los errores de sintaxis, ahí es donde vamos a hacer uso del php.ini. Vamos a venir al php.ini. Aquí hay una opción que se llama buscar. Ustedes pueden presionar control y la tecla W que dice where is, ¿dónde está? Le presionan control W y ahí les pregunta search, ¿qué queremos buscar? Van a buscar la siguiente opción, display. Ahí no se alcanza a ver, pero es guión bajo errors. Display guión bajo errors. Le damos enter. Ahí nos va a aparecer el primero con un punto y coma. No es el que yo estoy buscando. Volvemos a presionar control W y le damos enter. Y si se dan cuenta, aquí sí. Display-errors igual off. Y esta sí está sin punto y coma, significa de que no tiene comentario. Si yo le pongo on, significa de que ahora sí me va a desplegar los errores. Y aquí arriba nos dice las recomendaciones. Cuando yo estoy en modo de desarrollo, en modo developer, entonces yo lo tengo que poner en on. Pero cuando yo lo pongo en producción, eso significa que si es una aplicación web, ya está funcionando para los clientes o ya está publicada en internet, entonces yo lo tengo que poner en modo off.
Pero en ese caso, pues nosotros como vamos a desarrollar, lo vamos a poner en modo on. Lo guardo. Para que eso funcione, pues siempre hay que reiniciar Apache. Iniciamos. Y veamos ahora el error que cometimos en el info. Vamos a ver qué pasa. Y vean, ahora sí, ¿verdad? Me dice que tengo un error de sintaxis en la línea 3 del archivo info.php. Entonces, ahora sí, yo puedo ir sin problemas a revisar cuál es la línea 3. Esta es la línea 3. Esta, pues, no tiene sintaxis. Borro. Presionamos Control X. Y ahora sí, puedo de nuevo correr la aplicación y ya no me debería de generar ningún error. Ahí sí ya volvió a aparecer. Bien, ya tenemos instalado, bueno, ya tenemos configurado Linux, ya tenemos configurado Apache, ya tenemos configurado MySQL y ya tenemos configurado PHP. En otras palabras, ya tenemos listo el entorno con el cual vamos a trabajar para el diseño de las aplicaciones. No sé si antes de continuar hay alguna pregunta, duda, algo que no hayan comprendido, pueden aprovechar ahorita para preguntar. ¿Sí? ¿Todo está bien? Ok. Aquí hay una pregunta de chat. Vamos a ver. La letra, no le alcanzan a ver la letra. Hasta ahorita vi la letra. Por el momento todo claro, todo bien. Ok. Bien. Solamente para ya, digamos, finalizar con la parte de PHP, vamos a hacer nuestro primer Hola Mundo, nuestra primera aplicación como Hola Mundo, que normalmente se hace en todas las aplicaciones, pero ahora lo vamos a entender cómo funciona en PHP. Aquí sí ya vamos a utilizar Sublime Text, ya no vamos a utilizar el nano, no tendría objeto. Voy a quitar esto que tenemos acá. Y aquí en Sublime Text, para poderlo hacer más fácil, yo puedo agregar aquí el listado de carpetas. Lo que tenemos que hacer es venirnos a la herramienta o al menú que dice Project, y aquí le puedo decir que me agregue un folder al proyecto para estar revisando desde acá los archivos y no estar yéndolo a buscar con la opción tradicional de archivo abrir. Entonces acá tengo que navegar hasta la carpeta bar. Aquí está la carpeta bar. Tengo que navegar hasta www. Aquí está www. Y aquí entramos a la carpeta HTML y en HTML le vamos a dar Open. ¿Ya? ¿Qué ventajas tenemos con Sublime Text? Les voy a mostrar, por ejemplo, si yo abro info.php, que es un archivo que acabamos de realizar, se van a dar cuenta que, vamos a esperar a que lo abran, lo marca de colorcitos. Por ejemplo, PHP Info, que es una función de PHP, ya la coloca de colorcitos. Si yo abro llaves o cierro llaves, voy a saber dónde se abren y dónde se cierran. Por eso es un editor de texto avanzado, que normalmente se utilizan los programadores para diseñar este tipo de aplicaciones. Pero bien, quiero que noten algo antes de seguir trabajando. Si yo, por ejemplo, acá le agrego otra línea y lo guardo, con control de guarda, van a notar que me va a dar un error. Me va a decir que necesito una autenticación requerida, principalmente porque el dueño de esta carpeta, el dueño de www, no es el usuario que yo estoy utilizando. El usuario que estamos utilizando nosotros, con el cual entramos, es el usuario Católica. Entonces, cuando yo abro con Sublime Text, estoy abriendo archivos con permisos para este usuario. Sin embargo, si vamos a revisar la parte de la consola, aquí voy a bajar una carpeta y le pongo un ls-l. Van a notar que, por ejemplo, para HTML, el usuario propietario es root
y el grupo propietario es root. Entonces, eso significa de que el único que tiene derecho de crear o modificar archivos en esa carpeta es estos dos elementos. Todos los usuarios que pertenezcan al grupo root o el usuario root como tal. Y el usuario root como tal tiene derechos de lectura, escritura y ejecución. De hecho, el grupo solamente tiene derechos de lectura y ejecución. Entonces, esto es Linux. Creo que vieron en alguna materia, vieron esta parte de Linux, así que esperaría que recuerden un poquito de cómo funciona. Pero bien, ¿cómo vamos a hacer para que HTML ahora sea del usuario con el cual vamos a trabajar y que no tengamos problemas de permisos? Más adelante, eso quiero mencionar, más adelante vamos a ir tocando más a fondo esta parte de los permisos, que es muy delicada. No es solamente ponerle el permiso de 777, por ejemplo, a las carpetas, si ya tengo permisos para todo. No es de hacer eso, sino que es de saber de alguna manera cuál es la forma adecuada de otorgar ese tipo de permisos, que es muy peligroso, por cierto, para las aplicaciones web, es parte de la seguridad. En ese caso, para hacer que HTML tenga un grupo propietario, vamos a usar el comando chcode. Aquí le ponemos "-r" para que sea recursivo y le decimos que el grupo propietario o el usuario propietario va a ser católica y el grupo propietario también le vamos a decir que es católica para la carpeta que se llama HTML. Y ahí le damos Enter. Entonces, si ahora regreso, pues le voy a poner un ls -l y ya notaron que ahora, por ejemplo, ya dice católica, que es el usuario y el grupo propietario. Si regresamos hacia acá, y ahora sí intento guardar estas modificaciones que nosotros hicimos acá, cualquiera que yo le ponga, si le doy control S, ¿ven? Ya no me dio ningún error, lo guardó sin ningún problema. ¿Cómo sabemos que lo guardó? Cuando estamos trabajando en Sublime Text, si notan aquí en la esquina, a la parte del archivo, hay un puntito blanquito. Si yo le presiono control S para guardarlo, ahora aparece una X, eso significa que está guardado. Si se rellena así, significa que no se ha guardado la información. Así, eso lo tenemos que tener muy en cuenta. Bien, empecemos a hacer nuestros primeros ejercicios. Vamos a hacer nuestro Hola Mundo, como les decía, usando PHP. Y quiero que aquí, con este Hola Mundo, entiendan el concepto de cómo funciona el lenguaje de programación. Voy a crear un nuevo archivo, ¿ok? Este nuevo archivo lo voy a guardar de una sola vez. Le doy control S para guardarlo. Lo voy a guardar, vean, en var html y le voy a poner hola mundo.php. No le puedo poner .html. Tiene que ser .php para que lo reconozca como un código que se va a compilar en este lenguaje de programación. Y le damos Enter. Ya lo guardo. Aquí en el lado izquierdo ya me aparece hola mundo.php. La ventaja que tengo con Sublime Text, vean qué bonito es. Yo empiezo y escribo HTML y le doy Enter y mágicamente me escribió toda la estructura de una página web. Increíble, o sea, no necesito estar recordando cuáles son todos los elementos, él automáticamente los rellena. Y acá en el título le vamos a poner Hola Mundo. ¿Okay? Una cosa que debemos de tomar en cuenta es que esto que ustedes ven acá es HTML. Y de hecho, si yo lo guardo en este momento, lo guardo y me vengo al navegador. Y en el navegador, en lugar de info.php, le ponemos hola mundo.php. Vean que no me aparece nada, solo me aparece el título en la parte de arriba. Y de hecho es simple código HTML. No me aparece absolutamente nada. Aquí puedo colocar un H1. Un H1. Y en ese H1 colocarle hola, por ejemplo. Y si me voy al navegador y lo actualizo, van a notar que en el navegador me va a aparecer un hola. Así que al final de cuentas, este código, aunque lo guardamos como PHP, sigue siendo código HTML. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer en este caso? Yo les decía en el video que PHP es un lenguaje de programación que está embebido o incrustado dentro del código PHP, de código HTML, perdón.
Cuando nosotros hacemos una petición al servidor y él encuentra en ese archivo que nosotros acabamos de ejecutar, encuentra código PHP, entonces lo que hace es mandarlo a ejecutar. El código se ejecuta y lo que nos devuelve como resultado sigue siendo código HTML. ¿Okay? Ahora, ¿cómo sabe nuestro servidor que, por ejemplo, este Hola Mundo tiene código PHP y que debe de ejecutarlo? Para eso utiliza unas etiquetas especiales. En este caso es estas etiquetas. Hace algunos años, en algunas versiones, solo se utilizaba así, o solo se ponía entre menor que y el signo de pregunta, y luego el signo de pregunta mayor que. Pero ahora se utiliza así, en el estándar. Se le coloca el signo de menor que, luego el signo de pregunta, luego la palabra PHP, y luego en la parte de abajo se cierra con el signo de pregunta y el signo de mayor que. Todo lo que se encuentre entre esas dos etiquetas, eso es un script o es un código PHP y se va a ejecutar como tal. ¿Ok? Ahora bien, aquí yo voy a poner, por ejemplo, el comando echo, que es un comando de PHP, y le voy a poner hola mundo. ¿Ok? Y le voy a poner el punto y coma. Esto sí es importante en PHP. En PHP, al igual que en Java, vamos a seguir teniendo pesadillas con el punto y coma. Hay otros lenguajes de programación que ya lo han quitado, lenguajes que han aparecido que son, digamos, más modernos. De hecho, por ejemplo, Python no lo usa. Hace poco apareció Kotlin, que tampoco usa punto y coma. Entonces, han ido mejorando. De hecho, JavaScript, de su sintaxis en algunos navegadores no es necesario que lo coloquemos. Pero bien, en este caso nosotros en PHP lo vamos a seguir usando. Aquí ya le puse echo hola mundo. Vean que he puesto script y existe esta palabra que se llama echo. Pero observen cuál va a ser el resultado. ¿Okay? Me vengo a esta parte de acá, le doy enter y me sigue apareciendo hola mundo. Pero si le doy clic derecho y veo la opción que dice Page Source o ver código fuente, vean, en el código fuente no hay ninguna palabra echo. O sea, aquí no se ejecutó, no existe. Yo no sé, yo porque dice PHP, puedo darme cuenta que es código PHP que se va a ejecutar. Pero en mi resultado, yo no veo ningún código PHP. Lo que sucedió es que en el servidor lo recibió, se ejecutó el código. El echo es como poner un print, como que nosotros le digamos imprimir en pantalla. Entonces se ejecutó el código, pero como resultado lo que obtuvimos sigue siendo código HTML. Podríamos, por ejemplo, haber ido a hacer una consulta a una base de datos, extraer un listado de clientes, y ese listado de clientes lo podríamos haber construido sobre una tabla, y esa tabla, la que vamos a visualizar en pantalla, va a seguir siendo código PHP. Entonces, en este caso acá, la ventaja que tenemos es que aquí, por ejemplo, nosotros podríamos haber hecho esto sin ningún problema. Lo que hace en ese caso el echo es imprimir justamente esa información sobre el sitio, o devolver esa información sobre el sitio. Entonces yo podría haber puesto así, H1, ¿ok? Y lo puedo guardar. Nos venimos hacia acá, la ejecutamos. Y bien, ya cambió, ahora dice hola mundo con el H1, y si me voy a ver el código fuente, van a notar que aquí sigue diciendo H1, pero no aparece en ninguna parte el eco. De hecho, como es código incrustado, yo podría incluso haber hecho este proceso. Vean lo que vamos a hacer ahora. Voy a quitar esto de acá. Voy a quitar esto de acá. Ahí solo se imprime hola mundo. Y voy a poner antes de las etiquetas, voy a abrir un H1. ¿Ok? Y aquí abajo voy a cerrar ese H1. Ya lo cerramos. Y adentro está la etiqueta PHP. Entonces, si yo lo guardo y nos venimos luego a esta parte de acá y actualizamos el sitio, me sigue apareciendo hola mundo. Y si voy a revisar el código fuente, en el código fuente, vean, tengo H1, el hola mundo impreso y nada más. Así que por eso se le conoce como un lenguaje embedido. De hecho, por ejemplo, acá
que podría haber puesto un P. Déjenme ver si lo... Voy a poner aquí con P. Le vamos a poner bienvenidos a nuestro sitio oficial. Solamente así, solamente para ponerlo como ejemplo. Y más abajo, yo podría ver de nuevo, abrir etiqueta PHP, cerrarla, ¿ok? Y dentro de él, poner, por ejemplo, un eco y poner otro mensaje que diga final del programa. Ok, punto y coma. Guardamos. Y regresamos hacia acá. Ejecutamos el código fuente. Y vean, ahí dice bienvenido a nuestro sitio oficial, final del programa. Si vamos a revisar de nuevo el código fuente, no hay código PHP por ninguna parte. Sí lo hay en nuestro código que acabamos de ejecutar, pero no en el otro lado. Entonces, esto que ustedes ven acá es un script de PHP. Eso es un script de PHP, es un código de PHP que conforme la máquina va leyendo la página, va tomando estos segmentos de código, los ejecuta a través de PHP y de nuevo su resultado lo sigue mostrando en HTML. Así que yo puedo seguir aquí colocando más PHP hacia abajo. Esto es una de las críticas más grandes que tiene el lenguaje de programación, porque dicen de que se ve muy desordenado. Cuando ya uno hace una aplicación, se ve muy desordenado el estar mezclando código PHP con código HTML. Y eso hace en alguna medida de que cuando nosotros, por ejemplo, veamos una aplicación, no entendamos cuándo inicia y cuándo finaliza. Por eso es de que existen modelos o buenas prácticas de programación donde separan por completo el código PHP del código HTML. Se crean diseños, se realizan esos diseños y el código PHP, que es lo que, digamos, hace las conexiones a la base de datos o recursos, esos están guardados en otra instancia donde no existe para nada código PHP, código HTML, perdón. Entonces, así es como funciona. Pero esas prácticas las vamos a ir viendo en el camino para que vean cómo se trabaja con ese tipo de lenguajes de programación. Bien, ¿alguna pregunta, duda? ¿No? Recuerden que la parte interesante de eso es entender el concepto. O sea, eso es lo que quiero que comprendan, cómo funciona. No vayan a hacer esto. Yo lo veía mucho con algunos alumnos. Vamos a ver acá, por ejemplo, se iban al disco como tal. Abrían una carpeta y, digamos, en esta carpeta, aquí donde estaban, ahí guardaban el archivo, aquí guardaban el código PHP y desde aquí lo querían ejecutar dentro de la carpeta. O otra cosa que a veces hacían es de que se iban acá, digamos, a la carpeta bar. La carpeta bar. Y luego se iban a www, luego a HTML, y aquí encontraban este archivo, por ejemplo, el Lolamundo, y desde aquí lo intentaban abrir, le daban clic derecho o lo ejecutaban y lo intentaban abrir en la aplicación. Eso no es válido. De hecho, si yo intento hacer este proceso, vean, lo voy a jalar y lo voy a poner aquí en Chrome. Vamos a ver si lo puede abrir. No, bueno, vamos a poner Chrome acá. Vamos a poner la carpeta y lo vamos a jalar. Vean, lo que hizo aquí es descargarlo. Aquí me descargó un archivo. Podría ser también que al momento de que nosotros
estemos trabajando en Chrome, intentemos abrir el archivo desde acá. Podría ser otra situación. Entonces, eso no va a suceder. O sea, no funciona de esa manera. Lo que hay que entender es que ahora mis archivos van a estar todos guardados en una carpeta var www.html, que en esta carpeta es una carpeta que está utilizando Apache para poder devolvernos cada petición que nosotros hagamos al servidor, y que las peticiones van a estar ahora colocadas por el nombre del dominio, que en nuestro caso es localhost, y después de localhost, pues colocar el nombre del archivo que yo quiero mandar a llamar, por ejemplo, en este caso, holamundo.php. ¿Qué es lo que hace eso? Va a hacer una petición al servidor. En el servidor encuentra el archivo holamundo, lo compila, lo ejecuta y nos devuelve el resultado HTML. Ese es el secreto y el concepto básico que ustedes deben de conocer acerca de los servidores web. Que hay una parte que se ejecuta al otro lado y nosotros lo único que vemos son resultados. Por ejemplo, vamos a ver si podemos entrar aquí a católica.edu.sb. Católica.edu.sb está hecho en WordPress, que es un administrador de contenidos, es código PHP 7 por supuesto, y si ustedes se dan cuenta, cuando yo escribo aquí católica.edu.sb, lo que hace es realizar una petición al servidor de la universidad. Hay una máquina en la universidad que tiene una IP pública, esa IP pública está asociada a este dominio que nosotros tenemos acá, y es la que se encarga de devolver estos recursos. Toda esta información que ustedes ven en pantalla es información que está guardada en el servidor de ellos. ¿Okay? Así que igual nosotros podríamos entrar acá y empezar a hacer cualquier tipo de operación. Esa es la idea de cómo debería de funcionar en ese caso este tipo de programas. Y deben de tenerlo muy claro, deben de entender muy bien. El servidor es donde se ejecuta y lo que yo veo en mi navegador es nada más el resultado de lo que se ejecutó al otro lado. Hay cosas que uno, por ejemplo, a veces no comprende. Por ejemplo, cuando ya vamos a ver cómo funcionan las variables. Y alguien a veces me dice, mire, pero si ahorita ejecuté el script, la variable todavía la puedo volver a mandar a llamar. Pues ya no, ¿verdad? Porque el script ya se ejecutó en el servidor. Las variables funcionaron mientras el script se ejecutaba, pero como ya me devolvió el resultado, significa que el script ya finalizó y por lo tanto ya no va a hacer absolutamente nada. Entonces ya esa variable ya no existe. Esa es una cosa que tenemos que considerar y debemos de pensar muy bien. Ok, ¿alguna pregunta? ¿Duda? ¿No? ¿Seguros? ¿Seguros? Bien. Esto es lo que tenía, lo que íbamos a ver en esta clase. No sin antes de terminar la clase, quiero mostrarles lo que pueden hacer en el caso de que no puedan trabajar con la máquina virtual. Pero les vuelvo a insistir y me gusta siempre que tomen en cuenta esa recomendación, es que traten de instalar su máquina virtual en la manera de lo posible y traten de tenerla configurada tal cual se las estoy mostrando en este momento. Sigan las indicaciones que están en cada uno de los videos y si al caso tienen algún problema, pues me mandan un correo o en la próxima clase podemos aclararlo para que podamos solventar el problema. Pero si por A o B motivo su computadora no tiene suficientes recursos para poder instalar una máquina virtual o se torna muy lenta, cualquier cosa que pueda suceder, entonces, bueno, existe otra alternativa. Les voy a compartir acá, vamos a dejar de compartir esta parte. Les voy a compartir la otra manera en la que nosotros podemos hacer un proceso de instalación. Bien, en el caso de si tenemos algún problema con Linux, no podemos instalar la máquina virtual por alguna razón, pueden instalar esta aplicación. No sé si alcanzan a ver, bueno, de hecho ustedes pueden escribir en Google, pueden escribir app server, así, app server, y ahí les va a dar el primer link
que dice appserve Apache más PHP más MySQL. Les estoy dando este porque es una versión que yo utilizo para Windows y que es muy estable. No porque pueden instalar, hay uno que se llama SAM, hay otro que se llama WAM, y hay varias maneras de poderlo hacer. Pero yo les recomiendo esta porque hasta ahorita con las que yo he trabajado, pues no he tenido ningún problema. ¿Qué ventaja tienen ustedes? Pues aquí no es como Linux, que van a tener que estar trabajando o configurando servicio por servicio. Aquí es todo de una sola vez. Si se dan cuenta, en una sola instalación van a tener Apache, van a tener PHP, la versión 7.3, van a tener MySQL, van a tener PHPMyAdmin, que eso ya vamos a ver más adelante cómo lo vamos a utilizar, soporte para certificados HTTPS, etc. Este es un ejecutable, ustedes lo descargan, o sea, le dan clic en Download, les va a bajar un archivo exe, lo instalan sin problema, y ahí al momento de instalarlo les va a configurar todos estos servicios. Lógicamente ahí les va a preguntar la contraseña de MySQL, así que no se le va a olvidar colocársela y recordar después cuál es la contraseña que le colocaron. De preferencia pónganle católica. Cuando ya lo tengan instalado, en el caso de esta aplicación, si ustedes se van a su disco duro, si de manera predeterminada en el disco duro, crea una carpeta que se llama appserve, que es la que ustedes ven acá. Esa appserve, aquí está la carpeta que dice www, y en esa carpeta www es donde ustedes van a colocar todos los archivos que vayamos a trabajar. Es como la que vimos en Linux, que es var www.html. Aquí va a ser, en este caso, appserve, clica www. Y luego en el navegador, pues igual solamente le colocan, en este caso, por ejemplo, acá, le colocan localhost, y si todo les funciona bien, entonces les debería demostrar que ya se ha instalado el servicio. Ahí está. Ahí lo tengo descargado quizás. Vamos a ver. O lo tiene en otro puerto. Sí, seguro lo tengo en otro puerto. Pero bien, la idea es de que cuando ya lo pongan ahí, ¿ves? Ahí ya ves, lo tengo configurado en el puerto 8080. Ya si les aparece este, por ejemplo, yo tengo el appserve, la versión 8.50. De hecho, aquí está corriendo el PHP, la versión 5.6, pero se puede cambiar a la versión 7. Aquí tiene las opciones para poderlo cambiar. Y desde aquí ya puedo entrar a PHPMyAdmin y hacer todo lo que ustedes quieran. Y, por ejemplo, si creo un info.php, pues acá solamente le pongo pleca info.php y ya puedo sin ningún problema revisar el archivo que creamos en nuestra aplicación. Esa es la otra alternativa. En el caso de que quieran trabajar solamente con Windows. Aquí, bajar Sublime Text, igual ustedes ponen en el navegador Sublime Text y ya les va a aparecer el sitio oficial donde lo pueden descargar, lo instalan y de igual manera pueden trabajarlo como si se lo tuviéramos en la máquina virtual. Así que esperaría que cualquiera de las opciones les sea útil. Ok, ¿alguna duda? ¿Preguntas? ¿Algo que no haya quedado claro? Ajá. ¿Todo está bien? Los veo muy callados. O me dejaron conectar y se fueron. ¿Todo bien? Yo sí tengo una duda, Lick. Dígame. Con respecto a la carpeta var, normalmente he aprendido que se le da todos los permisos, ¿verdad? Para que todos los usuarios los puedan acceder al sitio. No sé en qué casos no se haría eso, ¿verdad? Bueno, le voy a explicar por qué no se debe dar permisos a toda la carpeta. O sea, Okay. De hecho, lo que yo hice fue darle permisos al usuario. Voy a regresar a la máquina, voy a compartir. Lo que yo hice fue darle permisos al usuario de Católica para que él pudiera escribir en esa carpeta, pero no es lo adecuado en alguna medida cuando ya se está trabajando con procesos en producción. Y les voy a contar un caso. Cuando estábamos viendo el archivo de configuración, se dieron cuenta que hay un
había un archivo, lo voy a poner de nuevo acá. Voy a poner en... estaba dentro de etc, http, conf, y aquí le vamos a poner http conf. Hay un usuario o hay una directiva por acá, esta que dice user y group. Ese es un usuario, hay un usuario Apache y un grupo Apache. Si yo le doy todos los permisos a var TW, significa de que ese usuario Apache va a poder hacer modificaciones en mi sitio. Y lo que va a suceder es que mi sitio va a quedar totalmente vulnerable para que cualquiera desde mi navegador, desde un navegador externo, o sea, desde afuera, pueda guardar cualquier tipo de información en esa carpeta. Y pueda, pues, estamos sujetos a que nos pueda realizar cualquier ataque. Fíjense que, por ejemplo, nosotros en la empresa hace años tuvimos esa experiencia. Nosotros no lo hicimos con la carpeta HTML, lo hicimos con una carpeta específica que tenía script de PHP. Un atacante aprovechó esa vulnerabilidad y lo que hizo fue que a través de un código inyectó código PHP en nuestro script e hizo de que a todos los archivos JS, todos los archivos JavaScript, les insertó un código en la parte superior que redireccionaba a otro sitio. Entonces, cuando nosotros entrábamos a la página del cliente, automáticamente la página del cliente se iba a otra página. Por decir algo, ustedes escriben católica.edu.sb y los manda para otra página. Entonces, nosotros empezamos a preguntarnos que quién accedió al sitio, a nuestro servidor y quién hizo esas modificaciones, porque por acceso remoto, de hecho, ya teníamos configuradas ciertas políticas para que nadie pudiera entrar más que nosotros, desde nuestra casa. De ahí nadie desde otro podía hacerlo. Y empezando a revisar y a revisar, nos dimos cuenta que el error había sido el haberle otorgado permisos a esas carpetas para que cualquier usuario pudiera entrar. De hecho, las carpetas que se le da permiso son carpetas públicas donde se guardan, por ejemplo, imágenes, archivos de CSS, archivos JavaScript que debe de utilizar el navegador. Pero donde hay código PHP no deberían de ser públicas ni deberían de tener todos los permisos. Muchas veces uno, cuando tiene problemas de permiso, la manera más fácil de quitarlo es eso. Ponemos 777 y ya. Pero, pues no, es un agujero de seguridad grande que nosotros estamos haciendo en ese proceso. Así que los permisos son muy delicados y hay que irlos dando en la manera que vayan siendo necesarios y tienen que ser bien pensados qué es lo que vamos a otorgar. No sé si le queda claro la duda o si hay algo más. Sí, me queda un poco claro, pero la carpeta www, que es donde acceden, digamos, todos los usuarios. Por ejemplo, nosotros accedemos a Católica, ¿verdad? Ajá. En ese caso, ¿cómo le dieron permisos, digamos, a los usuarios anónimos o los añadieron al grupo Apache? No sé. Eso ya es cuestión de configuración de su sistema. Usted puede agregar o quitar usuario. Realmente la carpeta www, originalmente, que es la que tenemos acá, originalmente es el usuario propietario, es root. Entonces, solamente él puede hacer cambios dentro de esa carpeta. Pero si entramos dentro del www, lo que nosotros hemos hecho es de que la carpeta HTML le pueda dar acceso al usuario Católica. Pero no debería de ser para todos los usuarios. Nosotros lo hacemos acá porque vamos a utilizar Sublime Text y vamos a estar guardando ahí. Pero ya cuando esto esté en producción, cuando ya lo tengamos en producción, realmente esa carpeta debería de estar muy restrictiva y solo un usuario con super privilegio debería de tener acceso a ella y no todos. Ahora, Apache, lo que sucede es de que, por ejemplo, Apache, cuando lo lees y se da cuenta el permiso que tiene, el último permiso este que vemos acá, ese permiso es de lectura y ejecución y ese permiso es para todos los usuarios. Así que Apache va a tener permiso de poderlos leer, por eso es que yo puedo recuperar los archivos HTML y puedo verlo, pero no puedo modificarlos. O sea, la idea es que no se pueda escribir en ellos. Esa es la política de seguridad que debemos de proteger. Ok, me queda claro. Okay. ¿Alguien más haciendo pregunta? ¿No? Bien, esto es un mundo muy grande. Aquí hay muchísimas cosas que hay que ir aprendiendo en el camino. Créanme que si les gusta el diseño web y la programación web, hay una gran demanda laboral en este sentido, porque de hecho
las tendencias ahorita es que todo sea hacia la web. Así que, pues, no está de más empezar a aprender mucho acerca de todos estos conceptos. La parte de servidores es una parte también muy buena, o sea, sentarse uno y configurar un servidor, políticas de seguridad y todo eso también es una parte muy, muy emocionante, que también la pueden considerar. Bien, si preguntas, pues eso sería todo por el día de ahora. Les voy a subir en la próxima clase, ya vamos a empezar a hacer ejercicios y a conocer más el lenguaje, y de una sola vez les voy a subir la primera guía para que pues empiecen a practicar. Pero traten de, en la medida de lo posible, de instalar la máquina virtual, y si tienen algún problema, pues háganmelo saber a través de correo electrónico o a través de mensajes o en la próxima clase que vamos a estar a cabo. Clase videoconferencia vamos a tener siempre el próximo miércoles, y la clase del sábado se las voy a subir a la plataforma. Ya en unos minutitos ya va a estar disponible la otra parte del video y este video para que lo puedan revisar en la plataforma. ¿Okay? Bien, eso es todo entonces. Que pasen una feliz noche. Veremos en la próxima sesión.